Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Roberto Ojeda de Apapachos al Alma y les damos la bienvenida a un episodio más de este espacio que denominamos Creando Apapachos, un lugar donde entrevistamos gente que está realizando cosas extraordinarias en las ramas de la cultura, el arte, el bienestar, el autoconocimiento y el desarrollo humano en general. Nuestro invitado de hoy es Juan Lucanioli, quien es autor y compositor de canciones y escritor. Sus temas son testimonios de un hombre viajando, de un alma buscando conocerse, son postales del camino interior y exterior. Con su proyecto Música en Paz, recorre desde hace ya años distintos escenarios en Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Uruguay y España. Su música está cargada de espiritualidad que se expresa en sus letras con un mensaje luminoso, simple, universal y despojado de religiosidades o dogmatismos. Vamos a platicar entonces con... Hola, hola Juan, ¿me escuchas bien? Hola, aquí estoy. Buenas noches desde aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muchas Eh, gracias. se corta un poco, pero creo que ahí ya te estoy recuperando. Sí, 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 sí. Ahí se cortó un ¿Tú me poquito, alcanzas pero yo ahora... ¿Ahí me escuchas bien? tú me alcanzas a escuchar y ver bien? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ah, perfecto. Listo. ¿Cómo estás allá en Argentina? ¿Qué tal recibiste la primavera? Muy bien, es una muy linda del año, ¿no? Donde se empiezan a hacer más largos los días, empiezan otras a florecer, especialmente aquí en Mendoza. Es muy notable eso, porque hay muchos árboles frutales y empiezan todos a florecer. Ya. Y aquí el invierno es verdaderamente muy seco, así que ahora ya están todas las hojitas verdes de los árboles volviendo a resurgir. Así que es un momento maravilloso. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Es- Y bueno, aprovechando esta imagen que nos regala la primavera y sus postales, para iniciar la conversación, ¿no? La plática, me gustaría preguntarte, eh, ¿qué sonidos, quizás no música, ¿no? O qué canciones se venían escuchando cuando tú eras niño, en tu infancia, que empezaban a despertar este gusto por la música y por las canciones? Bien. Bueno, en mi casa se escuchaba muchísimo folclore argentino. El folclore argentino es una música muy rica, muy profunda. No es una música que solamente hable de amor, sino que tiene de amor digo como de seducción y eso, sino que tiene una poesía, poetas de mucha profundidad. Quizás el más representativo sea Atahualpa Yupanqui. Este, y así que me Con crié mucha carga escuchando mucha social, ¿no? música. También. ¿Cómo? Con bastante carga social, ¿no? También. Con mucha carga social, sí, no necesariamente lo que se llamó canción de protesta, pero sí con mucho contenido social, ¿no? Este, y así que me crié escuchando mucho folclore, cantando con mi papá. Mi papá es abogado, pero es guitarrero, así eh, de hobby, por decirlo de alguna manera. Así que he cantado con él desde niño, mucha música folclórica. Luego también han formado parte de la banda sonora de mi niñez. Mi niñez transcurre en una Argentina que comenzaba a salir de la dictadura, de la tremenda y sangrienta dictadura militar. Yo tenía 4 años, si mal no recuerdo, cuando fue elegido Alfonsín presidente, el primer presidente de esta nueva etapa democrática.
Así que imagínate todo lo que eso tenía como efervescencia cultural, ¿no? Mucho movimiento, muchas canciones prohibidas que Claro. volvían a sonar. Este, y recuerdo muchísimo, como te decía, como banda sonora de mi infancia, a Mercedes Sosa, de otros lugares a Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, muy presentes en mi vida, a Joan Manuel Serrat. Este, así que eso, mucha canción folclórica y mucha canción en mi niñez. Este, luego también tengo una hermana mayor por medio de la cual empecé a escuchar las primeras obras de Charly García, de Fito Páez, también todavía Ok. siendo niño, que también son músicas que me han marcado mucho, Soda Stereo, que me han marcado mucho. Sí, sí, un amplio abanico, ¿no? Que tienen allá en Argentina para tener todas las canciones de todos los tipos y aparte muy exitosos, ¿no? Creo que esa época fue un boom, ¿no? De temas y cantantes argentinos dentro de la región que impactó bastante. Sí, sí, totalmente, totalmente. Tanto en el rubro folclórico como en el rubro rock, fue un momento de muchísima efervescencia en Argentina, creativa y musical. Este, Así que eso formó parte de mí. Yo siempre digo que mi canto es universal y pero que tiene raíces, ¿no? En esta tierra. Creo que mi música, por ahí más indirectamente o implícitamente, la música argentina está muy presente en mi música, por más que hoy haya tomado otro vuelo, si Dios quiere, ¿no? Es lo que pretendo, por lo menos. Este, Claro. Oye, y una vez que este gusto por la música te llama, ¿no? Y lo empiezas a estudiar, ¿te decides estudiarlo de manera ya más enfocada? ¿En qué momento dices la música va a ser realmente mi manera de vivir, ¿no? Voy a estudiar, voy a trabajar, enfocarme en ello, más allá de que sea solo un hobby, ¿no? O algo más recreativo. Bien. Yo, durante la escuela secundaria, entre mis 15 y mis 16 años, empecé a componer muy regularmente, ¿no? Y empecé a descubrir un poco bien, casi diría una parte medio terapéutica, porque me daba cuenta que cuando tenía una pena, la podía volver canción, ¿no? Y la pena se transformaba, me sanaba, me liberaba de algo. Pero todavía me costaba, a la hora de elegir una carrera, por ejemplo, mis primeros movimientos fueron elegir otras carreras, ¿no? Ciencias de la comunicación, psicología, ¿Ok? sociología. Tengo varias carreras inconclusas, hasta darme cuenta que en realidad yo había venido a este mundo también a estudiar música, ¿no? Y que la música, yo creo que entre mis 18 y mis 19 años tengo un clic interior de darme cuenta todo lo que tenemos que estudiar los músicos, ¿no? Para poder ejercer nuestro oficio y nuestra profesión en determinado nivel o con determinadas capacidades. Es una disciplina muy exigente, ¿no? Que nos requiere una práctica diaria y, y ahí tomé conciencia de eso, ¿no? De empezar a leer más partituras, de empezar a estudiar más la música en sus formas y en su armonía. Y ahí me di cuenta que no tenía, que eso ya me demandaba muchísimo tiempo y energía. Entonces, entre mis 18 y mis 19 años, me di cuenta que quería, que no es que, ni siquiera fue una decisión, fue una comprensión, ¿no? Se dice que hay una historia muy linda entre dos grandes músicos Ajá. argentinos. Uno es Astor Piazzolla, quizás el compositor más importante del siglo pasado en Argentina, y el otro Rodolfo Mederos, ambos bandoneonistas, y, y Rodolfo Mederos estaba muy contrariado porque estaba estudiando biología, ¿no? Y, y no quería dejar, y no sabía, pero quería dedicarse a la música, y Astor Piazzolla le dijo, ¿por qué no dejas la biología para los biólogos? Vos sos músico. Y esa frase me la citó
mi profesor de guitarra de la escuela de música, cuando yo todavía estaba contrariado con esto, la psicología, ¿no? La sociología y la música, ahí entre esos años fui comprendiendo que la música era mi forma también de estar en el mundo y de compartirme, y de compartir lo que tengo para dar, ¿no? Claro. Oye, y desde tu perspectiva, el tema de la educación musical formal, ¿no? De, como dices, la disciplina que requiere practicar el instrumento, ¿no? Y dedicarse al estudio, ¿no llega de alguna forma a limitar la parte creativa del artista cuando, no sé, si en la escuela te dan ciertas reglas, obviamente, ¿no? Te dicen se juega en esta cancha, pero tú como artista finalmente es alguien creativo, ¿no? Que por ahí quiere inventar cosas nuevas y salirte. ¿Está peleado de alguna forma o realmente es algo que se complementa bien? ¿Se tiene que transitar ese camino? ¿Tu opinión sobre eso? Bueno, es una muy buena pregunta, indudablemente. En mi caso, siempre me pareció muy importante conservar cierta inocencia musical, no ponerle nombre a todo. Y a veces, por ejemplo, me gusta mucho una Claro. música y no quiero saber, no quiero ponerme a sacarla en el piano. No estoy sabiendo lo que está sonando, me está conmoviendo y me quiero quedar en ese espacio interior sin ponerle cabeza de músico, ¿no? Sin analizarlo, sin tocarlo. Como un oyente en completa inocencia me estoy dejando conmover y no quiero saber más, no quiero más información. Ese es un espacio que siempre yo he cuidado mucho como oyente musical, y como amante de la música, porque mucho más que músico soy un amante y devoto de la música. Eh, pero también quiero decir, porque tu pregunta es muy interesante, que yo soy muy crítico del lugar que ocupa la improvisación en la educación musical formal. Porque en general, para mí la improvisación es una herramienta fundamental. Eh, en casi todas las escuelas de musicoterapia es la principal herramienta para producir un hecho sanador con la música, es la improvisación. Y mi visión, por lo menos cuando yo estudié, es que la improvisación era más dejada para los años avanzados y que primero te daban demasiada información, ¿no? Estas son las escalas, estos son los acordes, estos son, ¿no? Te dan como patrones para improvisar, te llenan, te cargan de información y después te dicen improvisar. Y uno ya no está improvisando porque uno perdió la inocencia y Claro. está recordando los ejercicios de improvisación, ¿no? Fíjate que casi que contradictorio. Qué Entonces, cuando paradójico, ¿no? yo doy mis cursos, muy paradójico, en mis cursos siempre, desde el primer curso introductorio, yo voy derecho a la improvisación y suele generar muy buenas experiencias y vivencias. Nosotros como seres humanos, racionales, intelectuales, queremos ponerle nombre a todo, nombrarlo y pretender, de alguna manera, dominarlo, ¿no? Eso es parte de la cultura también patriarcal en la que todavía vivimos, ¿no? Y que sufrimos tanto las mujeres como también los hombres. Esto de pretender dominar, ¿no? Dominar algo, ¿no? Fíjate qué palabra espantosa, porque la música es indómita. Finalmente, en algún momento nos damos cuenta de que no podemos domar la música, dominar la música. Finalmente, la música, cuando está viva, siempre es un acto de entrega. Nos entregamos a la música y en mi experiencia, cuanto menos sé lo que estoy tocando, mejor, porque soy una persona que está fluyendo en un lenguaje del alma, ¿no? Pero también es cierto que para poder hacer, eh, adquirí, practiqué, ¿no? Mucho tiempo para que eso después pueda fluir, ¿cierto? Como lenguaje. Es como, Claro. es como las artes plásticas, ¿no? Vieron yo la vez pasada llevé a mi hija, mira, ahora que estamos hablando y estás desde México, mi hija del medio tiene 10 años, quería ver una pintura de Frida Kahlo, un original, ¿no?
Entonces, en un museo, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, hay una pintura original de Frida Kahlo y la llevé. Y entonces vimos toda la muestra del museo, la muestra estable, que es una muestra hermosa. Y claro, uno va viendo pinturas muy hermosas, todo hasta que empezó a llegar a las obras de arte abstractas, ¿no? Y por ahí, no sé, una obra de arte son 2 huevos en una mesa y un tenedor. Y esa es una obra de arte. Pero bueno, para que eso sea arte, el artista se formó y trascendió muchas etapas. No es que yo, que no tengo idea, pongo un huevo y un tenedor en una mesa, eso es una obra de arte, ¿no? Quiero decir, a veces cargar información y transitar las formas nos ayuda a poder después fluir en lo sin forma, ¿no? O trascender las formas. No pretendo ser abstracto, sino como hablar de algo muy concreto, ¿no? Que es aprender una forma para trascenderla. Muy bien, muy lindos los ejemplos, ¿no? Y totalmente de acuerdo contigo. Ahora, ¿en qué punto, después de volverte una persona, ¿no? Que le gusta, que le apasiona la música, y después que la estudia, ¿en qué punto te das cuenta de que la música es una herramienta que puede ayudar a sanar personas, ¿no? ¿En qué momento viene este rayo de luz y te dice, a través de esto, ¿no? Que es música, que es sonido, hay un camino de sanación para la gente? Bien, muy buena también. Junta por al en mi adolescencia me empecé a dar cuenta que cuando sentía que se me había roto el corazón, vamos a poner una situación hipotética, sentimental, yo componía una canción y ese hecho creativo, como una alquimia, transformaba esa canción en una canción, y eso me sanaba, ¿sí? Eso por un lado como experiencia personal. Un segundo momento es cuando yo me sentía angustiado o en un estado incómodo, iba a buscar una canción y me tiraba a escuchar una canción. Yo buscaba remedio en la música, ¿no? Como tantas personas. Eso me empecé a dar cuenta que era algo recurrente. Y luego, un tercer momento es cuando entro en contacto con mi camino espiritual, con el sufismo, dentro de lo cual la música ocupa un lugar preponderante, y allí conozco ya no solo la música, hasta ese momento era la música reparando o armonizando mi personalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mi vivencia personal, persona. En ese momento conozco la música trascendente, ¿no? Conozco la música como plataforma de viaje, como alfombra voladora a mi dimensión espiritual, que hasta entonces yo desconocía. Por lo menos es imposible desconocer la dimensión espiritual porque somos espíritu en esencia. Quiero decir, no había tomado. Entonces ahí conozco una música completamente distinta que me produce tal apertura interior que dejo la música que venía haciendo, ¿no? Dejé de tocar, yo ya había editado 2 discos, dejé de tocar. Me metí de lleno en este viaje interior que también involucraba paradójicamente a la música, y dije, bueno, si la música es para mí, que inspiración para componer canciones, y ahí llegó como un regalo de inspiración mía que yo quiero mucho, que se llama Suspiros. Su nombre original era Suspiros del Alma, después lo acortamos a Suspiros, que está en mi disco Puentes, que empieza con un arpegio muy bonito de guitarra. Es como la guitarra es como un mantra, ¿no? Okay. Y ahí va, toda la canción.
canción, intuitivamente yo aplico algo que después aprendí en la música de la India, tiene que ver con esto del drone, o como un pedal, cantar sobre una sola nota. ¿Eh? Si bien el acorde va cambiando, siempre está en mi. Ok. Sobre la misma nota. Y lo que yo hago en mi sonar cantando en mis seminarios, es la forma con la cual yo practico o enseño la introducción al canto como herramienta sanadora y meditativa. ¿No? Momento de manera intuitiva. Ahí, no sé si me escuchaste esto último, si me fue un poquitito a mí la. Sí. Sí, ahí te escuchamos de vuelta. Michael, desde Costa Rica. Ahí, listo. ¿Ahí me escuchas? Es que Ahora sí, ahora sí. perdí un Ahora poquito, sí. pero me con... Perfecto. Y hay una parte que me gustaría preguntarte, porque te escuché decir que nosotros somos como un instrumento musical, ¿no? Aprovechando que ahora que tomaste la guitarra, eh, y que así como terminas afinando la guitarra, ¿no? Para que suene bien, para que dé los acordes correctos, las notas correctas, nosotros también nos podemos afinar y por tanto me imagino que también nos podemos desafinar, ¿no? Totalmente, ¿Nos claro. podrías comentar desde tu perspectiva cómo se da esta desafinación primero y cómo podemos afinarnos para estar en sintonía y ser un instrumento que pueda tocar bien? Por supuesto. Nosotros, haciendo una analogía con un reino, por decirlo de alguna manera, nos desafinamos eh, cuando la mente toma el control, ¿no? Cuando la personalidad toma el control. La mente tiene que ver con nuestra creencia en ser solamente un cuerpo, por lo cual nuestra existencia como persona siempre tiene implícito esta especie de miedo a la muerte o a la desaparición, ¿no? Entonces estamos hablando de una percepción limitada de nuestra experiencia de vida, ¿sí? Entonces estamos desafinados porque estamos percibiendo limitadamente lo infinito o ilimitado que es la vida. Esta mente nos llena de miedos, nos llena de deseos, nos llena de aversiones, y esta mente está esencialmente desafinada porque vive en la ilusión de controlar lo incontrolable. Viste que hace un rato yo decía con respecto a la música, queremos ponerle nombre a todo, Sí. controlarlo, ¿sí? Dominarlo. Bueno, la mente vive en la ilusión de controlar la vida. Y eso nos trae mucha tensión y eso nos desafía. Entonces, siempre la oración es tener, aunque sea un rato al día, donde uno sienta que el rey está en su trono. Eso quiere decir que el corazón es el que nos gobierna. El corazón con toda su compasión, su intuición, que ahora inclusive se comprueba que tenemos hasta un sistema nervioso cardíaco. Hablo a nivel físico. De Sí, sí, todas sí. maneras, Las neuronas del corazón, ¿no? esa información maravillosa es inclusive, yo hablo de un corazón inclusive más profundo, no necesariamente del órgano, ¿no? Sino de algo, de un sentido interior de nosotros mismos que no es aprendido, ¿no? Cuando cantamos en algunos ejercicios, en algunos mantras, en algunas vocalizaciones, me gusta decir la siguiente imagen, ¿no? La vivencia de muchas personas es que recuerdan cosas que no son de la biografía. Eso es un recuerdo del alma. Cuando yo recuerdo algo que no forma parte de mi experiencia biográfica, pero digo,
¿qué era esto? Los seres humanos buscamos felicidad, y si buscamos felicidad es porque en algún lugar de nuestro interior conocemos la felicidad, y la felicidad real, ¿no? La que no tiene una tristeza del otro, la que no tiene dualidad, una felicidad total. La conocemos, por eso la buscamos, pero nos olvidamos. Entonces vamos teniendo como signos en el camino, como luces que nos muestran por dónde, pero no tenemos el mapa, no tenemos como... nos requiere todo el tiempo la confianza y la entrega, ¿no? Esto es un camino de confiar y entregarse, ¿no? Así que para mí, esencialmente, afinarnos es conectar con el corazón y darle al corazón el lugar de rey adentro nuestro, o de reina, si quieren verlo en femenino. Y para ello hay obviamente ejercicios y vocalizaciones que también, por una cuestión en un nivel de frecuencia, nos van como conectando y afinando, ¿sí? Las notas musicales, decía Rudolf Steiner, el padre de la antroposofía, las notas musicales no son creaciones humanas, sino que son recuerdos del espíritu, de un ser humano que recordó esas notas o las reconoció en su espíritu y las trajo del más allá, ¿no? Por eso decía Rudolf Steiner, las notas musicales no tienen un correlato en este mundo, no suenan afuera, sino que las escuchamos adentro. Y cuando las cantamos, somos un instrumento de lo divino. ¡Wow! ¡Qué lindo! Acá saludan desde Chile, un gran abrazo a Chile, estoy acá al lado de Chile. Y Sergio pregunta, ¿qué es el corazón? ¿Qué pregunta? Bueno, Sí, porque dices, no, no es el órgano tal cual, ¿no? exactamente, no es el órgano. Hay quien lo llama la conciencia, hay quien lo llama, no sé, el cosmos, ¿sí? Lo importante a veces, como acá entramos, por eso la música es tan importante, porque entramos en un espacio en el que las palabras están creadas para nombrar cosas, objetos, personas, cosas, paisajes, cosas que existen. Como las quiero nombrar, les pongo un nombre. Pero acá entramos en un territorio en el cual empezamos a viajar hacia lo que no se puede nombrar. Por eso la música es tan buena en eso, porque nos ayuda a viajar. Si yo empiezo... Empiezo a conectarme con el corazón, empiezo a comunicarme conmigo mismo en otro nivel completamente diferente al de las palabritas, ¿sí? La poesía también lo es en cierta medida porque cambia la configuración del lenguaje, ¿no? Lo saca de la dictadura intelectual y racional para jugar con el lenguaje, ¿no? Pero creo que el canto, por eso yo también escribo letras y es una parte muy importante de mi trabajo, pero cuando uso la música meditativamente o terapéuticamente, más bien trabajo con melodías sin palabras, la mayoría de las veces. Eh, en este aspecto, ¿no? De corazón, no como órgano, ¿no? Sino como esta conciencia, a veces las emociones llegan a jugar un papel muy relevante, ¿no? Para afectar el estado de ánimo, inclusive la salud, ¿no? Cómo nos relacionamos con los demás. ¿Crees tú que estas melodías, estos sonidos, nos llegan a ayudar a equilibrar esas emociones o a dar vuelta a la página en algún caso, o a liberarlas inclusive? Sí, por supuesto. Mira, ¿sabes a qué nos ayudan? Y esto es muy importante, a despersonalizarlas.
Okay. porque al fin y al cabo nos ayudan a viajar, las melodías nos ayudan a viajar de la vivencia personal de una tristeza a la tristeza como emoción universal y transpersonal, ¿no? Por ejemplo. Lo que duele, al fin y al cabo, no es la emoción, sino que lo que duele es el ego, la vivencia de entidad separada. Lo que nos duele es la vivencia personal de una emoción, con todas sus expectativas, sus deseos, ¿no? Entonces, la melodía para mí, y esto es lo que enseña gran parte de la música de la India, que yo no la abordo artísticamente, pero sí la utilizo como plataforma de trabajo interior, que las melodías nos ayudan a liberar las emociones, a liberar la vivencia personal de una emoción para poder vivir la energía de esa emoción y soltarla. Rumi, el gran maestro sufi, decía, el ser humano es una casa de huéspedes. Las emociones son como los pasajeros. Vienen, entran y siguen su viaje. ¿Sí? Tú eres la casa, no los pasajeros. ¿No? La casa permanece igual. ¿Sí? De la misma manera que si yo ahora en lugar de hablar, moviendo suavemente mi mano, me pongo a saltar, la pantalla permanece igual, no cambia. ¿Sí? Es decir, que siempre por detrás del movimiento, que es en lo que solemos hacer figura, siempre detrás del movimiento hay una calma que lo refleja y que no se modifica. Es decir, que la conciencia que atestigua mi tristeza es exactamente la misma conciencia que atestigua mi alegría, y ni la tristeza ni la alegría modifican la conciencia. Okay. Eso que no se modifica, podríamos decirle al amigo Sergio, eso es el corazón, si de alguna manera podemos nombrarlo, ¿no? Cuando nos reconocemos como eso, es un gran paso, un gran momento. Sí, sí, sin duda alguna. Aunque vayamos y vengamos, ¿no? Nos caigamos en el ego de vuelta, como Adanes y Evas que vuelven a caerse del paraíso, no importa. Una vez que ya conectamos con esa verdad ya trabaja para nosotros interiormente, siempre. Muy bien, muy lindo. Ahora, Juan, aprovechamos que te tenemos acá. Comentabas en tu historia, ¿no? Habías trabajado, digamos, con música más tradicional, ¿no? Con tu trabajo de estos dos primeros discos, Sí. y haces la pausa donde conectas con el conocimiento sufí. Y por lo menos acá en Occidente, esta rama de conocimiento, de aspecto espiritual, es un poco ajeno, ¿no? No lo tenemos tan a la mano, ¿no? Inclusive yo creo que menos que el budismo, ¿no? Que ha permeado un poco más para Occidente. ¿Tú cómo es que conectas, habiendo tantas ramas, ¿no? Y estando en un lugar tan distante del origen, ¿no? De la práctica, ¿cómo es que llegas al sufismo? Bien. Bueno, yo primero conozco el sufismo como palabra, por decirlo de alguna manera, porque como vos decís, bien decís, no, yo no tenía idea que existía, ¿no? Nos faltan un par de estrellas de Hollywood para ser conocidos, como pasó con el budismo, ¿no? Claro, claro. Este, y entonces yo empecé practicando las meditaciones de Osho a mis 20 tempranos años, para 20 años atrás, o un poquito más quizás. Y hay un libro de Osho que a mí me toca el corazón, pero es como un antes y un después en mi vida. Y este libro se llama Unión Mística, el Camino Sufi. Para mí la palabra Sufi era, no quería decir nada. Pero leo, y este libro está, Osho, no es que solamente habla del sufismo, sino que comenta el poema de un gran maestro sufi llamado Hakim Sanaí. Mi hijo se llama Hakim, para darte una idea hasta qué punto este libro marcó mi vida.
el libro de Hakim Sanay, El jardín amurallado de la verdad. Y mi sensación en ese momento, maravillosa, era que este libro me transportaba. Y yo no entendía bien lo que decía, pero me transportaba, me embriagaba directamente, ¿no? El jardín amurallado de la verdad es el libro. Después venían los comentarios de Hoyo, que me gustaban y que eran mucho más fáciles de entender, porque eran casi pedagógicos, pero cada verso del poema de Hakim Sanay era un flechazo al alma, ¿eh? Wow. Así que ahí conocí el sufismo como palabra, sabiendo que estaba la poesía en el medio. Luego había un ensamble en Buenos Aires que se llamaba el Ensamble de Música Sufi, que fui a escucharlo y realmente viajé a otro mundo en ese concierto. Y hoy yo decía otra cosa, que hablaba de la importancia de un maestro espiritual vivo, aunque sea en un tramo de tu camino, ¿no? Él lo decía consigo mismo, o sea, como lo que le decía a sus discípulos: no se aferren a mí cuando ya no esté, busquen un maestro vivo. Y él dijo: para mí los maestros más poderosos son los maestros sufis y los maestros zen. Dejó como esa, lo dice en un libro, ¿no? Lo dijo en vivo, porque los libros de él son desgrabaciones de sus charlas. Entonces yo en ese momento dije: qué interesante, voy a buscar un maestro zen. Fíjense, hay un dicho sufi que dice: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Claro. Y mi plan era buscar mi maestro zen. Y mientras buscaba mi maestro zen, esto lo cuento en mi libro de Mendoza a la Meca, ¿no? Así, de esta manera, es realmente como sucedió. Mientras buscaba mi maestro zen, soñé con mi maestro espiritual, sufi, Wow. sin conocerlo, sin conocerlo. Él, no es que soñé con él se presentó en mi sueño, ¿no? Como mi maestro. Si me permites hacer una pausa, es como lo que me comentabas al inicio, ¿no? De estos datos biográficos que no son de tu biografía, pero que conoces, ¿no? Exactamente, porque lo que sabíamos de los sueños era lo que nos había hecho Freud, ¿no? Como Claro. deseos no cumplidos, recuerdos inconscientes. Pero esto no era el inconsciente, ¿no? Ni era un recuerdo, porque como vos bien decís, tiene que ver con lo que decía antes, de que no es algo biográfico. Este sueño fue una experiencia mística profunda. A tal punto que durante mucho tiempo yo, cuando me sentía mal, recordaba ese sueño y me sanaba automáticamente, ¿no? De cualquier sensación incómoda de mi mundo interior. Cuando me desperté esa mañana, me dije a mí mismo: lo único que verdaderamente me importa en esta vida es conocer a este hombre. A quien conocí unos años más tarde en la isla de Chipre, ahí debajo, en el mar Mediterráneo. Aquí cerca, ¿no? Aquí nomás. Así que bueno, y mientras él vivió, intenté servirlo y aprender de él, con todos los errores de un discípulo, obviamente, o de un intento de discípulo, ni siquiera diría un discípulo, un intento de discípulo. Y cuando él partió de este mundo, que me invitó a su funeral, como siempre digo, porque yo saqué un pasaje 2 meses antes, cuando todavía no estaba ni siquiera internado, pensé que lo iba a visitar a él, pero llegué para su entierro. Con el tiempo fui comprendiendo que él me había dado alas, ¿no? Para que yo siga mi camino e intente transmitir lo que había aprendido de él, intente compartir. Y, y creo que también es importante darse cuenta que en realidad el verdadero maestro siempre es el maestro interior, que cuando uno está listo también se refleja en otro ser humano, ¿no? Que nos muestra el camino, para siempre o durante un tramo, ¿no? Así que esa fue mi experiencia con mi maestro Maulana Sheikh Nassim, y, y yo siento que mi camino es compartir su esencia, no su forma. Yo no puedo compartir su forma. No soy Claro. bueno cuando lo hago. No lo hago bien. Pero sé compartir su esencia. Y su esencia
es esencialmente amor. Amor. Amor y... ¿Podrías compartirnos ese concepto que te deja como herencia, ¿no? Como legado del tiempo que conviviste con él? No sé si a modo de alguna reflexión o de alguna algún aprendizaje o de alguna anécdota que recuerdes de tu maestro. El último diálogo que tuve con él se limitó a decirme, sé feliz. Como diciendo, todo lo demás es aleatorio, ¿no? Sé feliz, be happy, así, y me hizo así como diciendo, olvídate de todo lo demás. Y al poco tiempo, inclusive antes de su partida física, yo estaba muy acongojado por una situación personal y soñé con su hijo, no con el hijo, él tiene un hijo ahora que es su heredero, que es el maestro actual de la Orden Naqshbandi, a la que yo ya no represento, digamos, aunque tenga todo mi amor y mi respeto. Jaime es de su hijo y es su heredero, pero tiene otro hijo más chico que Yeiva Jaudín. Yo soñé con él, que es muy parecido a mi maestro en su forma de decir las cosas con mucho humor, con mucho amor. Y yo iba muy acongojado con mi pregunta y Yeiva Jaudín se mataba de risa, ¿no? Y yo le volví a decir la pregunta, como diciendo, no me está entendiendo, ¿no? Y él se reía más fuerte. Y yo le volví a decir la pregunta, y él me terminaba mirando con mucho amor, con un amor y una compasión que me atravesaba entero. Y él me decía, todo está bien, siempre, en todas partes. Y esa frase también me atravesó, ¿no? Interiormente. Así que con toda la complejidad que esa frase tiene, porque no es una frase liviana, no es una frase light, así como, no es una frase New Age ni siquiera, es una frase que a mi ego inclusive todavía hoy a veces le cuesta asimilar, pero esa es la dirección en la que trabajo, ¿no? En la de ser feliz y en la de comprender que todo está bien siempre y en todas partes. El ego dice, pero el volcán, ¿cómo va a estar bien el volcán? Bueno, el ego siempre empieza, ¿no? Siempre va a tener excusas en las noticias para decir que no. Por eso digo que no es una frase liviana, es una frase de una sabiduría y de una devoción muy, muy profundas, que todavía la estoy aprendiendo. Y cuando tengo algún aprendizaje, alguna comprensión, intento compartirlo. Y hay otra frase que también mencionabas, que es, da lo mejor de ti con todos, en todas partes, siempre, ¿no? Que creo que es el complemento perfecto de esto, ¿no? No solo todo está bien, sino también tú da lo mejor de ti. Sí. Eso dijo mi maestro porque a mí siempre me costó el aspecto religioso, ¿no? Que en realidad no es necesario, pero él lo tiene porque él también era turco, él tenía como Claro. ese entorno cultural y religioso, ¿no? Entonces, como a mí me costaba la forma, él dijo, te voy a enseñar la esencia de todas las religiones y caminos espirituales. Así no tenés ya con esto, no, o sea, no tenés más nada que aprender. Da lo mejor de ti mismo, siempre, con todos, en todas partes. Listo. Como siempre, siendo a lo esencial, ¿no? Así que ese es otro. Es que su legado, yo ahora nombré dos cosas que me vinieron, ¿no? Porque estamos hablando por Instagram, y estamos presos todavía del tiempo, pero su legado es puedo hablar toda mi vida. Hay una frase muy linda como dicen los sufis al Corán, del libro del amor, ¿no? Que dice, si todas las hojas del mundo, las hojas vegetales, fueran papel, y todos los océanos del mundo fueran tinta, no serían suficientes para escribir la sabiduría divina, ¿no? Wow.
Entonces, esto es lo mismo, ¿no? O sea, yo si me pongo a hablar de mi maestro y de sus enseñanzas, no, no, no Sí, me se nos acaba alcanzarían 10 Instagram. días. Claro, 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 exactamente. Oye, Juan, uno de los aspectos que por lo menos no son más visibles en el tema sufí es obviamente la música y estos bailarines que giran y giran y giran y giran. Sí. ¿Nos podrías comentar cuál es la intención de estos giros? ¿Qué es lo que buscan ellos al hacer el ejercicio y qué se consigue? Bueno, el, el giro es una expresión de éxtasis porque viene de una historia muy hermosa de los tiempos del profeta Muhammad. Él tenía su más cercano compañero, porque él no decía que sus seguidores eran sus discípulos, él los llamaba mis compañeros. Este, Abu Bakr as-Siddiq fue el primer seguidor de él, y era su mejor amigo y se volvió su seguidor. Entonces, él era un hombre rico y se había hecho tan devoto que había regalado toda su riqueza para liberar esclavos. O sea, Ah, iba por el mundo pagando esclavos a quienes liberaba, ¿no? Que no es que los compraba para él, sino que los liberaba. Eh, y tal fue así que se quedó tan pobre, o sea, materialmente hablando, que solo tenía, o sea, creo que se llama shilaba, eso que usan los árabes como que cubre, como un vestido de hombre, ¿no? Que le cubre todo el ujú. cuerpo. Entonces era la oración del viernes. La oración del viernes en el Islam es como la misa del domingo en nuestro mundo Sí, cristiano, lo o como el obligatorio, ¿no? sábado, el Shabbat de los judíos. Entonces la esposa de Abu Bakr había lavado su shilaba y le dijo, Abu Bakr, ¿cómo vas a hacer? Yo lavé tu shilaba y ahora es la hora del yuma, de la oración, y no tenés con qué ir. Entonces Abu Bakr dijo, haceme un favor, como él no podía salir porque no tenía ropa, buscame hojas de palmera. Entonces la mujer le trajo hojas de palmera y él se puso hojas de palmera en todo el cuerpo para taparse. Entonces cuando llegó al Yuma, llegó un poco tarde por este trámite de ponerse las hojas. Entonces el profeta Muhammad le dijo, ahora ya sé. Entonces Abu Bakr le dijo, ya sabe qué, oh profeta, ahora ya sé por qué el arcángel Gabriel y todos los ángeles habían venido a esta ceremonia vestidos con hojas de palmera. Era en tu homenaje. Wow. Cuando Abu Bakr escucha esta frase, entra en éxtasis, ¿no? Dice la historia, entra en éxtasis. Esta frase libera tanto su corazón y le da tanto amor que se olvida de dónde está y empieza a girar como celebración y como éxtasis, porque tanta energía espiritual no le cabía en el cuerpo. Entonces empieza a girar, empieza a hacer el giro. Y allí nace, ¿no? Este giro derviche que después, unos años más, 800 años más tarde, o 600 años más tarde, no sé, 800 años más tarde, Maulana Jalaluddin Rumi lo instituye como el método principal de trabajo de su orden, la orden de los Mevlevi, que son derviches de Turquía, de la zona de Konya. Eso es como la historia, ¿no? Y en mi experiencia, que no lo he practicado tanto, pero he practicado el giro, uno primero está en manos del ego y teme caerse, porque uno se marea, no podés Claro, controlar, uno se marea. pues, Y cuando pensás, decís, me voy a caer, ¿no? Entonces es volver al giro, volver al giro, volver al giro, hasta que en un momento uno trasciende, ¿no? Hay un umbral donde uno es movido, donde ya no hay mareo ni vértigo, uno está girando como si se volviera un planeta, ¿no? Alrededor del Sol, y el Sol es la divinidad o es el maestro espiritual. Y en ese momento uno como que empieza a flotar en el mundo, no sé, es como si conecta con otra dimensión y si uno tiene un poco más de práctica, porque uno primero empieza mirándose la mano para no marearse tanto, se mira la mano y la va siguiendo, ¿no? Y cuando ya uno entró en práctica, cierra los ojos y ahí ya uno vuela. Eh, y se dice que literalmente, antiguamente los derviches se elevaban también con el cuerpo, ¿no? En tiempos este,
antiguos. Pero bueno, eso no ha sido mi práctica más sostenida durante el sufismo, pero es una práctica maravillosa, muy fuerte energéticamente. Claro, sin duda lo debe de ser. Y Juan, podemos seguirnos aquí toda la noche, pero nos van a cortar el tiempo Instagram, ¿no? Entonces quisiera aprovechar para que nos comentes del curso, ¿no? Que estás dando actualmente inclusive, pero entiendo que cada tiempo vas abriendo nuevos, ¿no? Y se puede inscribir gente. ¿Nos puedes platicar sobre hacia quién va dirigido, qué requerimientos hay que tener, ¿no? Entonces hay que saber ciertas cosas para acompañar el curso. ¿Cómo no? ¿Qué nos vamos a llevar de él? Sí, sí, claro. Bueno, un saludo acá a Barbie, que agradece, muchas gracias. En octubre voy a hacer la última edición de Sanar Cantando conmigo en vivo, ¿sí? Porque yo tengo el grupo inicial, introductorio de Sanar Cantando, y después los días jueves tengo los grupos de avanzados, que son los que ya hicieron el introductorio, y continuamos profundizando. Yo me voy a dedicar solamente a esos grupos, y el curso Sanar Cantando va a estar a partir de noviembre en un formato 100% virtual, ¿no? Como en una plataforma. Pero ahora en octubre voy a estar todavía yo, los 4 miércoles de octubre, a las 17 horas de Argentina, las 15 horas de México, las 22 horas de España. Va dirigido a toda persona que quiera profundizar en sí misma, en sí mismo, a través de herramientas, conociendo las herramientas poderosas que nos ofrece la música, y que crea o que sepa que la música es una herramienta sanadora. Cualquier persona que tenga una relación con la música, no necesariamente como músico, sino como artista, sino como oyente, o lo que fuera, que quiera profundizar más en esta herramienta, es bienvenido, es bienvenida. No usamos la música con una intención artística o estética, sino con una intención de nuestro autoconocimiento y de nuestra autosanación. Entonces, esto lo trabajamos con la voz, y la voz que cada uno tiene es la voz perfecta. Es la voz que la existencia, que Cosmos puso en esa persona. No estamos formando un coro, estamos formando una caravana de corazones despiertos, por decirlo de alguna manera. Aquí está, gracias. Creo que Rosana está ahí comentando que es una bellísima experiencia, porque está terminando ahora la edición de Sanar Cantando. Entonces, lo que yo hago es tomar de la música de la India y Pakistán, la música indostánica, que considero que es el sistema más completo para el trabajo interior a través de la música, tomar los elementos nodales, tratar de hacerlo lo más simple posible para experimentarlos adentro nuestro, ¿sí? Y la gente se lleva del curso un montón de audios para poder seguir practicando. El curso, para quien no pueda estar en vivo, también es subido a una plataforma y las clases quedan grabadas allí. Y no son solamente las 4 clases, sino que además tenemos un grupo de WhatsApp donde cotidianamente voy enviando algunos contenidos y respondo dudas, consultas, escucho comentarios, etc. Así que es como un mes donde entramos en una caravana juntos con gente por ahí de España, de Argentina, de Chile, de México, Colombia, y viajamos juntos en estos sonidos que el ser humano viene, como yo digo, a veces lo venimos utilizando desde los inicios de la humanidad. Así que debe funcionar. Antes de que existan todas las terapias alternativas, terapias oficiales que conocemos hoy, ya cantábamos, ¿sí? Claro. Para establecer una conexión interior con nosotros mismos. Así que no hay método más probado que la música. No puede haberlo. Buenísimo. Juan, siempre pedimos como cierre, ¿no?, a la entrevista que el invitado nos mande un apapacho en forma de alguna reflexión o de algún mensaje final, pero ya que te tenemos aquí, que tenemos la guitarra, no sé si este apapacho puede venir en forma de canción, y si la canción pudiera ser la de El corazón conoce el camino, ¿no?, aprovechando que hablamos del concepto como tal, y
que sabemos que el corazón es algo más allá que el órgano. Exacto. Si nos pudieras regalar un fragmentito de la canción. Por supuesto, por supuesto. Te agradezco muchísimo. Ha sido una muy, muy linda conversación. Y invito también a la gente, más allá del curso, a que pueda escuchar esta canción que voy a cantar ahora en YouTube o en Spotify y en mis plataformas digitales. Perfecto. Nadie lo va a hacer por ti. Es un paso a lo infinito. Nadie lo dará por ti. El corazón conoce el camino. Ni el maestro ni el gurú, ni tu padre ni tu madre, nadie abrirá por ti esa puerta a ninguna parte. Nadie sacará de ti el grito que llevas dentro. Nadie te va a hacer feliz. Nadie revelará tu secreto. No culpes a nadie por nada. Si cierras las alas, no culpes al cielo. Encuentra en la arena mojada las huellas oceánicas que llevas dentro. No busques ayer o mañana. Aquí es el milagro, ahora es el templo. Escucha ese suave sonido, comprende el latido que vibra en tu cuerpo. Nadie lo va a hacer por ti. Es la libertad tu vino. Si lo quieres compartir, el corazón conoce el camino. El corazón conoce el camino. El corazón conoce el camino. Nos hiciste girar como bailarines sufís, Juan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No queda casi nada de tiempo y solamente agradecerte. Te enviamos un gran abrazo, un apapacho hasta Mendoza y esperamos seguir aquí en contacto para seguir platicando y conociendo un poquito más de ti y tus proyectos. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Lo mismo desde aquí hacia allá. Saludos a los amigos del dúo Shifa que están saludando acá. Espero que ahora que se abren los caminos podamos hacer música juntos en Buenos Aires pronto, si Dios quiere, y en todos lados. Claro que sí, Juan. Buenas noches y muchísimas gracias de nuevo. Buenas noches, un gran abrazo, muchas gracias. Chao.